Buenas, muchas gracias por acompañarnos en la Biblioteca Nacional para Ciegos en la presentación del libro El juego del aire de Liz Pérez Rojas Loyola. Aquí estamos con Liz y también con Adriana Rodríguez, que también es escritora, es licenciada en letras y autora del blog de cuentos y crónicas latinoamericanos. Y lo que vamos a tener es un diálogo básicamente entre Liz y Adriana, un diálogo súper informal y relajado, y que después haya espacio también para que podamos hacer preguntas sobre este libro. Nos da mucho gusto presentar un libro. La verdad siempre es una fiesta cada vez que uno abre un libro nuevo. Aparecen historias que resultan interesantes, que nos hacen conocer distintas realidades, porque aunque incluso sean próximas o las vivamos directamente, siempre un libro tiene matices que no conocemos, ¿no? Y nos deparan siempre sorpresas. Y es muy importante para nosotros contar con este libro, no solamente en tinta, sino también en braille. O sea que agradecemos mucho también, Liz, que hayas querido imprimir el libro en braille. Es algo muy valioso, más aún considerando la historia de la biblioteca y de las formas de accesibilidad que tenemos las personas con discapacidad visual para acceder a la lectura. Esta sala está plena de volúmenes en braille que fueron impresos aquí, mejor dicho transcriptos, ni siquiera impresos al principio, porque eran copiados por copistas voluntarios que lo hacían a mano desde los inicios de la biblioteca. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que surgió en 1924, así que estamos por cumplir 100 años de vida. Y lo primero que hicieron las personas que la fundaron, que fueron escritores, periodistas, había también por ahí dando vueltas un oftalmólogo, fueron personas con y sin discapacidad visual, y lo primero que hicieron fue transcribir libros, ¿sí? Porque había una gran hambruna de libros para las personas ciegas en aquel momento. Entonces la transcripción se hacía a mano. Las personas ciegas enseñaban braille a los copistas voluntarios con vista, y ellos transcribían los libros. Luego vinieron las impresoras, braille como tenemos ahora también. Luego vinieron los libros en audio y también ahora en formato digital. Entonces todas esas formas de acceso a la lectura se suman para que podamos disfrutar mucho más de la literatura. Así que también bregamos porque haya muchos más libros en formatos accesibles. Y lo hacemos aquí desde la biblioteca. Así que bueno, muchas gracias, y te doy la palabra a Adri para que puedas comentar algo sobre el libro. Decirles también que vamos a sortear un ejemplar del libro en tinta y otro ejemplar en braille. Gracias. Bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos. También consideramos en este saludo a quienes nos puedan estar viendo en nuestra transmisión en Facebook a través de la página de Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos. Para mí, en lo personal, es un placer, y como parte de Leamos Crónicas es un privilegio poder estar en esta sala. Además, que resume un poco el trabajo también que ha hecho la biblioteca y del que Leamos Cuentos y Crónicas se hace partícipe, porque creemos en la accesibilidad y creemos también en que todos podemos y queremos leer, y en que la difusión de la literatura debe llegar a todos los espacios. Así que es un privilegio poder compartir con quienes están presentes y con quienes nos estén mirando ahora o en diferido, y compartir con Liz Rojas Loyola, una autora peruana, quien nos ha traído este libro, El juego del aire, y nos lo ha traído en formatos accesibles. Y yo quiero comenzar nuestra conversación, Liz, leyendo el primer párrafo del prólogo del libro, que dice: El juego del aire, cuento de la autora peruana Liz Rojas Loyola, nos toma de la mano desde sus primeras líneas para que junto a ella realicemos un viaje en el tiempo y nos detengamos exactamente 3 años atrás,
Para ello, utilizará un alter ego, Lucero, la protagonista de esta trama, con la cual nos irá adentrando en su propia historia. Digamos que es muy elocuente este primer párrafo y nos habla de este libro en el que Liz, en clave literaria, justo nos comparte un episodio de su vida. Y quisiera, bueno, empezar por saludar la iniciativa de hacerlo en braille, porque como Carlos es genial poder sentir el libro y tener ese contacto sensorial con el texto. Pero antes de que hablemos del libro, Liz, me gustaría que le cuentes a quienes están con nosotros por las distintas vías que hemos habilitado para ello, ¿quién es Liz Geraldine Rojas Loyola? Adriana, mucho gusto, qué alegría verte de nuevo. También a Carlos, que los sigo por las redes y por eso me enteré de ustedes. Ahora la tecnología nos facilita también poder conectarnos. La verdad que yo amo mucho a la Argentina. He vivido en Argentina pocos meses porque estudié en la Universidad Católica, ¿no? En la UCA, ¿no? Santa María de Buenos Aires. Y pues en 2016 vine, ¿no? Luego vine acá estos meses y quería, pues, aunque sea, como digo siempre, con un granito de arena, siempre voy dejando en las bibliotecas, no solo de las personas que le llamamos en Perú de básica regular, sino también las personas con algún tipo de discapacidad visual, sensorial, mental, etc. Ahora, ¿quién es Liz? Pues yo soy una persona que, si me dicen quién es, yo diría que soy una persona extremadamente sensible, aunque no lo parezco para la mayoría cuando me conoce. Me refiero a la parte académica porque soy la típica chica que desde niña era una chanconaza, pues, ¿no? Una niña chancona, pero que siempre el problema que ella tenía y quizá su virtud a la vez era que era una persona irreverente, ¿no? Una persona que no se conformaba con todo lo que le decían. Era la típica niña, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? Que la mamá ya la tenía harta, ya me aburrí, y lo mismo a los maestros. Y justo quizá esa sea una de las razones por las que yo nunca pude estar en primer puesto en el colegio, porque siempre me sacaba 20 en matemáticas, 19, 20, 18 en todos los cursos, pero el tema conductual era lo que me bajaba el promedio general, porque era muy habladora. Según mi mamá, yo de niña, ellos no se habían dado cuenta de mi vocación a la literatura, y yo de niña a los 5 o 6 años ya leía y recogía los periódicos de las calles para leer. Entonces, como mi familia en aquella época era una familia de clase media para arriba, muy pudiente en esa época, mi papá era dueño de varios institutos de Trujillo, de una provincia del norte del Perú. Entonces mi papá se alegraba cuando yo recogía los periódicos de la calle para leer. Y mi mamá decía, no se está ensuciando, no se está ensuciando. Entonces era una niña sobreprotectora por sus padres y que llega a vivir a Lima cuando a los 20 años, sin haberlo planificado, pues tiene un hijo, ¿no? Que queda embarazada, porque ya le falta un ciclo para acabar mi licenciatura en Administración de Empresas, y con el novio, pues enamorada, apasionada, no se cuidaron bien y pues queda embarazada Liz y viene a Lima a iniciar una vida a la capital del Perú. Y pues por irreverente también, porque en lugar de hacer las cosas como debe ser, ¿no? Siempre buscando nuevas oportunidades, y pues la vida aparentemente era tranquila, a pesar que yo de una familia rica paso a una vida, a un cuartito en una de las zonas más pobres, por decir, de Lima. Imagínense, una vida con 5 empleadas, con una casa de mis padres, con un montón de comodidades. Y paso a vivir con mi hijo de 2 años y medio y el papá de mi hijo a un cuarto pequeño en Santa Anita, que era una zona, como decir un cono, ¿no? Salida casi de Lima, dentro de Lima, pero en una zona muy humilde. Entonces empiezo a ver qué es la pobreza, qué es la necesidad, y aunque yo tenía para comer, estábamos con el papá de mi hijo bastante limitados económicamente, y yo me empiezo a enfrentar realmente a la vida, ¿no? A los 21 años. Y después empiezo a descubrir otras cosas, como por ejemplo que mi hijo lo diagnostican con autismo, ¿no? Y obviamente, como yo era una chica de provincia, no tenía ni idea qué era el autismo. Para esa época
más o menos, estamos hablando, Bruno nació en 1999 en el Perú. En Lima se sabía algo, algunas cosas, pero no había lo que hay ahora, que se diagnostica desde los meses. En esa época recién se diagnosticaba a los niños con autismo en el Perú a partir de los 2 o 3 años inclusive. Entonces, en Trujillo, en la provincia, no se había diagnosticado Bruno con autismo. Decían que era muy distraído cuando iba al nido, ¿no? Y como recién tenía 2 años, solo iba a guardería. Entonces no habían hecho un diagnóstico. Pensaban que era un niño distraído, inquieto nada más, ¿no? Y ya cuando en Lima le diagnostican a su hijo con autismo, a mi hijo, entonces ahí es cuando yo ya empiezo a madurar, pero hacía gigantescamente, ¿no? A toda velocidad empiezo a madurar. Y bueno, en eso en resumen parte de mi vida. Y pues si me dicen que yo misma me describa, creo que yo diría que a pesar de las cosas buenas y malas que puedo tener, me considero una persona luchadora, ¿no? Y de fe, una persona con mucha fe. Y creo que todo en la vida se puede lograr con perseverancia y fe. Creo que esas son las 2 cosas, porque siempre mi papá desde niña me repetía. Mi papá era una persona que leía mucho, tenía como 3 bibliotecas así, y mi papá siempre me decía, ¿no? El agua vence a la roca, no por fuerte, sino por constante. Y yo quiero que mis hijas sean perseverantes. Me lo decía desde chiquita, ¿no? Desde que tenía 3, 4, 5 años. Entonces, ese sí el mensaje, claro, él no es el autor, no es el autor, pero él me lo repetía y creo que eso de alguna manera ha servido, y me lo repetía no solamente verbalmente, sino me lo repetía con el ejemplo también, cuando pasaban cosas, ¿no? Que se me metía una espina subiendo los cerros porque me llevaba, teníamos a casa de campo, entonces me decía, uy, se salen mis tripas por ahí de mi Liz Geraldine, se salen mis tripas, porque estaba sangrando mi rodilla de unas espinas. Entonces yo me la sacaba poco a poco, me lo decía eso, me besaba la herida que estaba así y me decía, ya está, con un beso se soluciona. Me da un beso y a mí, a pesar que me dolía, se me iba el dolor, porque me decía, con un beso se sanan todos los problemas del mundo y en la vida vas a encontrar rocas y piedras más fuertes y las vas a vencer con perseverancia. Y ya pasó, vamos a tu mamá que te eche una cremita, ¿no? Y no sé, la palabra también pienso que tiene mucho poder, y gracias a Dios he tenido unos padres muy perseverantes y de fe, y pues si me dices quién soy, yo te puedo decir que soy una persona bastante luchadora y también de mucha fe, ¿no? Soy creyente, ¿no? Sí. Te escuchaba hablar de tu papá, y justo tu papá es un personaje central en el juego del aire, y me gustaría que cuentes un poco cómo fue el proceso de construcción de esta historia. Ya el párrafo, el prólogo nos adelantaba que nos lleva hace 3 años atrás, o sea que nos sitúa en 2020, un año que todos sabemos fue pues un año bisagra en la vida de la humanidad, pero cuéntanos un poco eso, cómo surge esta historia y cuál fue el proceso para darla a luz en 2023. Sí, Adriana, justo bueno, mi papá ya para el año 2020 era una persona ya de 80 y tantos años, ¿no? Él fallece cuando tiene 88 años, y pues a pesar que era una persona mayor, no se veía que la muerte iba a llegar. Pensábamos que iba a ser más longevo inclusive, aún cuando tenía 88 años, porque había llevado una vida, era casi, no totalmente, pero casi totalmente vegetariano, muy raro que coma carnes, llevaba una vida bastante disciplinada, entonces, en todo el sentido de la palabra. Entonces, a pesar que estaba ya en silla de ruedas porque se había roto la cadera, o sea, 2 años antes del COVID, igual tenía hemoglobina 16, una salud envidiable para la edad que tenía. Pero como en los pulmones, obviamente, de una persona que es adulto mayor no es lo mismo que una persona joven, pues el libro narra de cómo una persona que trabajaba en la casa le contagia a toda mi familia, ¿no? Y la creación del libro es porque para mí se ha vuelto la escritura una necesidad. Yo la verdad quería escribir al inicio, te confieso, Adriana, Carlos, una novela de su vida, porque como es una persona que fue huérfano y luego logra ser una persona, te podría decir, de mucho éxito, quizá una de las personas mejor, tanto culturalmente hablando de la ciudad de Trujillo como económicamente hablando. Entonces su vida, narrarla en un libro, una biografía, hubiera sido pues una cosa espectacular, ¿no? Había mucha gente que ha impactado a la región, ayudando a mucha gente también.
porque era gestor cultural. Y entonces también escribió algunos libros, pero libros académicos o sobre la juventud de nuestro tiempo. Y entonces yo quería en un inicio estudiar eso y me había ido a estudiar a Guadalajara 4 meses escritura de guión para cine. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto yo me iba a escribir guión para cine, quería ver la parte simbólica de cómo expresar mis ideas de una manera un poco más metafórica, porque como te has dado cuenta mi estilo es muy explícito, muy directo, digo todo, no hay mucho para... No hay filtro. No hay filtro, no hay un filtro, ¿no? O sea, digo ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta analizando que comparada con mis otros libros, Va a anochecer, que es un libro previo, que es el primero, que se crea que es una novela que habla sobre la muerte de mi hijo con autismo, aun cuando es a un 90% o 85% lo que pasó, está bastante corregido, donde también se cuida un poco al personaje en el sentido de que no se muestra la totalidad de Liz. A pesar que la gente piensa que se muestra en Va a anochecer la totalidad de Liz, el personaje no tiene muchos defectos en Va a anochecer. Entonces yo dije, pero yo no soy toda así, porque cuando exploto o hay un momento de presión tan angustioso, y mucha gente no sabía de que yo desde el entierro de mi hijo en el 2010 sufría de ataque pánico, pero nadie lo ha visto, porque siempre hago eventos culturales, nunca me hago un ataque pánico en un evento, entonces nadie se da cuenta que tenía ese problema de ansiedad extrema y todo eso cuando había mucho estrés. Pero no tampoco es que me ha seguido situaciones de excesivo estrés. Y ese estrés se desata a raíz del entierro de mi hijo. Ahí se desata el primer ataque de pánico. Y no lo había narrado en ninguno de mis 5 libros previos. Entonces justo me da una crisis cuando mi papá justo se contagia, cuando el índice de muertos en esa región, La Libertad, y Trujillo pertenece a Libertad, el índice de muertos era mayor en esa provincia del Perú. Y había gente muerta por la calle, por donde caminaras. Era una época de terror. Entonces, frente a todo ese contexto, tratamos de salvar la vida de mi papá y eso habla todo lo que pasa en Los Justiciables, pero en el proceso de creación me doy cuenta que no podía escribir una novela porque yo lo que necesitaba urgente era escribir un relato o un cuento que sintetizara el contexto de máximo 1 día o 2 días de cómo, como si fuera una novela circadiana, en el sentido de que muchas cosas pasan en 2 días, ¿no? Parece que fueran meses, pero pasan en 2 días, pasan cosas, pues, gravísimas, ¿no? Gravísimas de terror, y eso que mi familia en ese momento tenía los recursos. Entonces he tratado de condensar lo que pasó a la gente más pobre en el Perú con lo que pasó a mi familia y mezclar eso en una sola historia de un cuarto, de una ambientación, porque estaban colapsando los hospitales y las clínicas de todo el Perú. Y pues no quiero hablar mal de mi país, pero somos uno de los países que más ha manejado negativamente, ¿no? el tema de la pandemia, y el sistema de salud es una forma de protestar contra el sistema de salud imperante, el pésimo manejo de la pandemia. Y qué mejor hacerlo con, de alguna manera, de catarsis, pero no solo considerando a mi padre, a quien amé mucho, y a mi madre y lo que pasaron, mi familia, sí, y quien amo mucho, mi mamá sí está viva, gracias a Dios, pero sino también adicionarle algunas cosas que den más emotividad a la historia y que vean quién es Liz, porque ahí el personaje ya no hay ni un filtro. O sea, el personaje puede tirar una puerta si está molesto porque está en un estrés total, que tú puedas empatizar para que tú recuerdes si alguna vez en tu vida, alguna vez dijiste, ¡ay!, tiraste algo, o dijiste miércoles, o dijiste malas palabras, y eso a veces creo que el hecho de que algunos escritores seamos un poco desvergonzados es justo lo que le da validez más literaria para empatizar con todos y lo muestra más humano, porque no somos perfectos. Y frente a un estrés tan grande, como que no hay salida para salvarle la muerte a una de las personas que más quieres en el mundo, el personaje estalla, ¿no? Entonces yo he querido que el personaje sea muy parecido a mí, no solo en los momentos buenos, sino en los momentos peores que le han tocado vivir y sin ningún filtro, ¿no? Es lo que yo quería, porque es más humano, más real, por decirlo así. Sí, de hecho, en el relato es muy latente la angustia, no solo por el contexto en el que se desarrolla la historia, que de por sí es grave, sino por toda esta por toda esta condensación emotiva que tiene el personaje, todo
toda esta angustia y toda esta presión que ella sufre, en algún momento como el espectador, el lector se va sumergiendo y sí logras como este tema de generar ese mismo agobio en que te lee, ¿no? Y es interesante la figura de tu papá, como aún estando en momentos en que su salud estaba muy quebrantada, como una suerte de faro para la protagonista, ¿no? Como él siendo el que la tranquilizaba, como él siendo la persona que siempre, de algún modo, el cable a tierra, ¿no? Y cuentas un poco esto de que querías hacer la novela y que de hecho una de las conversaciones que tuvieron era justo sobre las historias que querías llevar al libro. ¿Tienes pensado concretar ese proyecto de novela en algún momento, más allá de este relato y de este homenaje a tu papá? ¿Tienes pensado igual seguir adelante con ese otro proyecto? Sí, me gustaría mucho porque lo que pasa es que hay muchas cosas que a veces no se saben y creo que la gente tiene que saber, ¿no? Yo creo que él ha sido una persona muy altruista y que creo que algunos mensajes que me dio tanto en la niñez, en la juventud, me han ayudado a mí a ayudar a otras personas. Entonces, la verdad que de repente no sé si algún día ustedes puedan viajar a Perú, ¿no? Él tiene una casa muy antigua que tiene un diseño francés, que era de la familia Oile. Entonces cada espacio tiene una tradición. Él era coleccionista de obras de arte, ¿no? Y tiene cristos, más de 200 cristos, desde cristos de lata, de la que recogía de la calle y lo mandaba a hacer un artista de lata, hasta cristos ya de esculturas de 2 o 3 metros. Una persona coleccionista muy creyente, pero también le gustaba mucho el arte. Y dentro de esas actividades, que ese era su hobby, también amaba mucho los animales. Los animales, yo he llegado a tener cuando era niña hasta como 80 animales en mi casa, águilas, culebras, un montón. Y pues él siempre me enseñó el amor a la naturaleza, hizo mucha gestión en ese ámbito, también donó alguna vez algún terreno, lugares donde no había agua, a gente que lo necesitaba. Y yo me he enterado por gente que me he encontrado en la calle o me he hecho un taxi y me ha dicho, ¿usted vive acá? Es la hija del doctor Rojas. Digo, sí, ay, él me regaló esto para poder construir esto, ¿no? Y se emociona. Pienso que soy su nieta porque mi papá era muy mayor, ¿no? Le llevaba 20 años a mi mamá era más joven. Entonces, se pensaban que era su nieta cuando me la encontraba en la calle. Entonces, tiene un legado muy bonito, con mucha gente, muchas anécdotas que contar, pero para eso necesito por lo menos 2 años porque hay mucha investigación académica y también personal, ¿no? Inclusive en los lugares más pobres de la Sierra de la Libertad, de extrema pobreza, él ha dado por ahí su granito de arena. Entonces creo que es una vida muy bonita. También era amigo de Ciro Alegría, que es un escritor peruano, que tenía tertulias, ahí iba a la casa de Trujillo, a su casa a visitarlo, porque mi papá nació en 1932, cuando todavía estaba vivo el escritor Ciro Alegría. Y mi papá ha escrito libros, pero no libros de novelas, sino libros sobre la juventud de nuestro tiempo, porque él era director de proyección social de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces hacía actividades para ayudar a la gente joven de Trujillo que no tenía recursos y llevar a la cultura, a los museos, porque también fue director del Museo de Arqueología de Trujillo. Entonces, como ha hecho mucha obra social y eso, yo creo que sería interesante para dejar un legado y también para ser una inspiración para muchos jóvenes, porque de un niño huérfano, cómo se convierte en, por decirlo, en el rey de los institutos, ¿no? O sea, una persona exitosa en el ámbito de la educación en una provincia chica. Y pues si se quedó ahí es porque a él le gustaba la tranquilidad. Pero si él hubiera ido a Lima, quizá hubiera sido presidente, porque conocía a mucha gente, diplomáticos y esto. Y él se iba a Estados Unidos, se iba a estudiar a la Universidad de Massachusetts, a muchos lugares, era muy culto. Pero es también un ejemplo, creo, como una persona siendo huérfana, con 2 padres que fallecen de cáncer, cómo cargando bolsas en el mercado, cómo logra surgir hasta volverse un hombre poderoso económicamente, pero no pierde la sensibilidad y la humildad, ¿no? que tenía con la gente pobre y también con la gente de otro nivel económico. Entonces yo creo que es una historia de vida muy bonita
y pues tengo que investigar, porque a veces hay gente que me escribe, ¿no? Me habla de mi papá, pero son historias de distintos pueblos, entonces yo tendría que condensar todo, y a mí me gusta mucho meterle la parte pedagógica de una manera sutil, o sea, que es una novela, pero que por ahí tenga algunas partes pedagógicas para la juventud de hoy, ¿no? Sería interesante. Bueno, ojalá lo podamos leer cuando se logre. Sí, seguro que sí. Otro mensaje que nos contabas en algún momento que también persigues con este libro, con el juego del aire, es un poco poner en evidencia la relación del hombre con la naturaleza y todo lo que la situación de la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia en ese sentido, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco ese otro flanco que quisiste explorar más hacia la vertiente ambientalista, de conciencia social para con la naturaleza que quisiste también poner en valor en el libro? Sí, mira, justo eso parte de la creación literaria, ¿no? De cómo llegamos los escritores o los autores a plasmar en una obra temas universales que todos dominamos o los tenemos guardados desde la niñez, y cómo de manera muy simbólica los plasmamos sin saturar al lector en pequeñas pinceladas del cuento, porque este es un cuento, ¿no? Y justo en ese trayecto, cuando estuve estudiando en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, y que mi profesor era guión de cine, me decía, Liz, tienes que meterle unos pequeños símbolos, ¿no? Muy sutiles, porque tampoco los satures mucho, sin perder tu estilo, que tu estilo es ser sin filtro, ¿no? Y que corre, yo corro al escribir, corro al escribir. Entonces se me ocurrió que como el tema era el oxígeno, porque muere por COVID, la temática del oxígeno, entonces el oxígeno puede tener muchas variantes o símbolos, ¿no? Entonces nosotros podemos, el oxígeno, el aire, entonces el oxígeno es una parte del aire, ¿no? El oxígeno es una parte del aire porque el aire está compuesto por oxígeno más nitrógeno. Entonces, son cosas que son similares. Hay gente que piensa que es lo mismo del oxígeno que el aire. Puede decir, me falta el aire, ¿no? Bueno, no puedes respirar, ¿no? Me falta oxígeno, ¿no? Entonces, son cosas que las usamos muy comúnmente, pero si nos ponemos a ver el poder que tiene la naturaleza sobre nosotros y hablamos, por ejemplo, del viento, desde niños sacamos una cometa y nosotros no podemos hacer que esa cometa vaya en buena orientación si es que el viento corre, ¿no? Si es que el aire corre, hablamos del viento. Entonces, he tratado de que esas tres, yo le digo estados, pero realmente no son estados, son distintas cosas vinculadas, porque el oxígeno es parte del aire y el aire es el viento mueve, mejor dicho, el aire se mueve y se le llama el viento, ¿no? El movimiento del aire es el viento. Entonces he tratado que esas tres palabras o esas tres simbologías estén en distintas partes del cuento y de una manera positiva y negativa. Y metiéndole un golpe simbólico como cuando entra, molesta el personaje y dice, ¿no? Tiré la puerta contra el aire, ¿no? O dice, no llegué a tiempo porque el aire nos hizo dar vueltas en el cielo y el avión se retrasó. Entonces, por algunas partes he tratado de meter esa simbología con distintos nombres, oxígeno, viento, aire. Y si son simbologías porque lo que quería en el fondo explicar es que es la naturaleza, ¿no? Y nosotros no podemos controlar a la naturaleza y debemos tenerle un respeto especial, y la pandemia nos ha evidenciado en eso. Y otra pinza que le metí por ahí es un recuerdo que tengo a mi padre que me contaba, porque yo le dije que iba a escribir un libro, ¿no? Antes que él fallezca, poco tiempo antes, le dije que iba a escribir un libro sobre su vida. Entonces él me empezó a contar muchas cosas, entre ellas de su niñez. Y una de las cosas que me cuenta es que estoy spoileando un poco para más o menos en contexto, ponerlos en contexto. Entonces, me cuenta que su padre lo llevaba a tomar sangre de toro. Hay un pueblo, hay muchos pueblos del sur del país donde celebra la fiesta del Yaguar Fiesta, que Yaguar es sangre en quechua, ¿no? Entonces su padre lo llevaba a tomar, que era una tradición. Pero yo le decía, ay, pero debe ser horrible su papá, ¿no? Esa sangre de toro. Bueno, pero en esos pueblos, hijitas, se creía de que tomar sangre de toro, pues, te elevaba el volumen de hemoglobina, que no ibas a tener anemia, ni ibas a sufrir de salud nunca, nada en tu vida. Y inclusive me dijo eso y yo empecé a investigar.
y encontré en internet que tenía para algunos poderes espirituales, para otros era bueno para los pulmones y que nunca te ibas a enfermar de los pulmones, para otros como mi papá, que su padre le había dicho que era bueno para la anemia. En conclusión, miles de cosas. Sin embargo, que su papá le ha dicho que eso nunca se iba a enfermar y cómo muere de los pulmones, ¿no? O sea, el tema es que yo quería de alguna manera metafórica plasmar que a veces las creencias culturales por generación en generación nos hacen hacer cosas irracionales y la naturaleza proviene de un ser superior y entonces hay cosas que no las vamos a poder controlar y que cuando te toca partir te toca, ¿no? Y que es absurdo que culpes a otra persona, pero si yo ayer lo cuidé bien, ¿por qué falleció y tú no lo has cuidado bien? Y se culpan entre hermanos o entre familia. Entonces también quería destacar eso, que hay cosas de la naturaleza, que cada uno tenemos una misión en esta vida, que la naturaleza tiene mucho poder porque viene de la creación divina y que hay que tenerle respeto y cuidarla, ¿no? Y la pandemia nos ha evidenciado y que a veces por creencias matamos a un ser vivo como el toro para tomar la sangre de toro por creencias y realmente no por un análisis racional. Y claro, el niño no tiene la culpa porque el padre lo llevó a tomar eso, pero sin querer eso se va arrastrando de generación en generación y lo que ha pasado con la pandemia, con la escasez de oxígeno, es porque nosotros mismos no hemos cuidado el plancton. Hay ballenas que si no encuentran el plancton nivela, ¿no? El calentamiento global y esas ballenas comen ese plancton y vuelve a salir más plancton para nivelar los niveles de atmosféricos que nosotros necesitamos. Entonces nosotros siempre venimos de seres humanos destrozando y creo que una de las pruebas más grandes que nosotros somos los culpables de lo que está pasando y con la pandemia, más allá que si se creó las teorías de conspiración, más allá de eso, hablemos de daño ambiental en general, es que en muchos lugares del mundo, cuando ya teníamos creo que un mes de confinamiento, los animales empezaron a caminar por la calle. Las aves empezaron a andar porque ya no veían al hombre, ¿no? Y saliéndome un poco el tema, pero que está vinculado, no sé si ustedes han visto hace años que daba Los Expedientes Secretos X, que es una serie de ficción, pero que coge partes de la realidad. Y hay un capítulo donde Fox Mulder, para los que vieron Los Expedientes X, Fox Mulder le cuentan que hay una bruja, resumiendo, y Fox Mulder le pide a la bruja, le dice, bueno, ya que todos te piden deseos, yo te quiero pedir un deseo. Entonces la bruja le dice, ¿qué deseo quieres? Entonces Fox Mulder le dice, bueno, soy policía, ¿no? Soy esto, quiero la paz mundial. Entonces en ese momento, ¡pum!, desaparecen todos. Y Fox Mulder se queda solo en la Tierra, corriendo y buscando a Scully, ¿no? Y no había ninguna persona en Nueva York, en la ciudad no había ninguna persona. Entonces, aun cuando es una serie de ficción, tiene algunas pinceladas de lo que pasa en la realidad. Entonces tenemos que reflexionar, ¿no? Que muchas cosas malas que están pasando no son culpa de los animales, son culpa de los seres humanos. Entonces he querido también meter el tema ambiental, porque mi papá tenía un montón de plata, se llama la naturaleza, pero sin embargo también recibió de las generaciones previas eso de que la costumbre de tomar el agua del toro. Y el Jaguar Fiesta, que era una fiesta y que a veces todavía se hace en el Perú, en los lugares del sur del Perú, generalmente pueblos muy chiquitos de extrema pobreza, realmente es una fiesta sangrienta, porque se amarra ¿cómo se llama? Al cóndor, que es un símbolo muy respetado en Perú como especie, porque está en extinción, y se lo amarra al lomo de un toro y se lo viste con unos trajes hermosos como si fuera un rey al cóndor. Y es el jaguar, que significa sangre, es una fiesta que se hace en ciertos lugares. En México también se hace, en algunos lugares. Y entonces, obviamente el toro va a querer escapar de las garras del cóndor. Y la gente se mete del pueblo a golpear al toro hasta que muera y se toman luego por tradición la sangre del toro. Y se llama Jaguar Fiesta, es una fiesta. En España, sin ir muy lejos, no es igual, pero tenemos la fiesta donde corren, ¿no? Los fermines corren, ¿no? O sea, cada pueblo conserva esa tradición, pero nos damos cuenta a veces las cosas que hacemos. Cada ser vivo sirve para algo, para regular el ambiente en alguna cosa. Entonces, nosotros por eso en algunos países, no todos, pero en algunos países y algunos estados, por ejemplo en México, no en todos los estados está permitido la tauromaquia, no en todos, en algunos. En otros se ha prohibido
Y por ejemplo en el Perú hay una ley que está desde el gobierno del expresidente Ollanta hace ya años, en el que está prohibido que al matar inclusive a un ser vivo, un ser vivo que lo comemos, ¿no? Por decir una gallina, un pollo, etcétera, está prohibido, la matanza tiene que ser inmediata, no un proceso lento, ¿no? Y eso está en la norma. Pero el tema es, ¿quién lo cumple? ¿Quién fiscaliza que cuando se mata a los animales de granja? Ahí está, hay un artículo, creo que es el 18, de la norma que se creó en el Perú contra el maltrato animal, que dice que los animales de granja, que los son para comernos nosotros, ¿no? En el Perú, dice de que tiene que ser la muerte inmediata y no en proceso, dice la norma. Pero el tema es, ¿quién supervisa eso en todo el país? O sea, realmente está en la norma, pero no se cumple. Entonces, de alguna manera también quería llamar muy sutilmente para no saturar el cuento, porque el cuento está en el hecho de la muerte de una persona que yo quise mucho, un símbolo para mí de vida. Entonces, el tema ambiental, una reflexión en cuanto al tema ambiental. Y reivindicando un poco a la humanidad, que la verdad no se defiende mucho a sí misma, igual nos llama la atención cuando hablábamos con Carlos y hablábamos previamente contigo, te comentábamos que nos llama mucho la atención esta iniciativa de llevar el libro al sistema Braille. ¿Qué te lleva, qué te impulsa a hacer esta impresión, digamos? Ya pasamos por el tema creativo, por la necesidad expresiva que te lleva a escribir y todo, pero bueno, muchos se conforman con tener el libro en tinta y lo dejan hasta allí. ¿Qué lleva a Liz Rojas a considerar al público con discapacidad visual entre sus posibles lectores? Gracias, Adriana, por la pregunta. Sí, es una pregunta que nos lleva a pensar a todos, creo. Lo que sucede es que, bueno, yo tenía un hijo con autismo, ¿no? Entonces, mi hijo estudiaba con niños de distintas discapacidades en colegios de educación especial. Entonces, obviamente, yo al inicio tenía pocos recursos y veía muchas necesidades, no solo de mi hijo, sino de otros niños. Y pues siempre, ahora mi hijo no está, pero justo hace 2 años, algo así, estuve en un juicio, 12 años, vinculado a la muerte de mi hijo con autismo, y gané el juicio, ¿no? Imagínense, más de 12 años en un proceso judicial para hacer justicia por el accidente de tránsito de mi hijo, que mi hijo desapareció y luego sufrió un accidente. Entonces las empresas ferroviarias no pusieron a asumir ni siquiera los gastos de pelio, y pues al haber cobrado el dinero de la muerte de mi hijo con autismo, entonces yo dije, voy a una parte destinarla a actividades de labor social. Entonces empezamos a hacer presentaciones con un grupo de escritores que yo elegí, ¿no? Que no solamente que eran muy buenos escritores de Perú, sino que tenían sobre todo el lado humano bastante, ¿no?, cultivado. Empezamos a visitar todas las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad de Lima, por lo que yo vivo en Lima, que son más de 50. Pero hemos visitado recién unas cuantas, y será pues unos 10 más o menos, y en cada presentación he buscado que el escritor también tenga una carrera distinta. Entonces va un escritor que tiene el perfil de sociólogo, va un escritor que tiene el perfil de psicopedagogo, y va un escritor que aparte de tener el perfil literario, tiene el perfil pedagógico. Entonces habla del libro Va a anochecer, de la muerte de mi hijo con autismo, cómo llegando el juicio, pero ese libro también se presta a desarrollar temáticas de empatía, ¿no?, altruismo, ciertas temáticas, y darles fortaleza, porque más allá que Bruno no va a regresar, y eso lo entendí felizmente hace años, y ahora lo puedo hablar, ¿no? Ahora lo puedo hablar, y creo que la novela me ayudó a hacer algo de catarsis. Entonces, les damos esperanza a las personas con discapacidad que van a estas presentaciones de libros. No regalo todos los libros a un sorteo por un tema también de presupuesto. En cada biblioteca o en cada actividad regalamos unos cuantos libros, porque sabemos que los padres pagan terapias muy caras, entonces no les podemos vender tampoco, entonces regalamos unos cuantos libros, y sobre todo van fortalecidos. Eso se me acercan unas mamás y me dicen, señorita, voy a hacer todo lo que me diga, ¿no? Voy a seguirle la lucha, no sé, ¿no? Y esas cosas a mí realmente me emocionan, me recuerdan a mi hijo. Por eso también tengo mi mechón azul, que me recuerda a mi hijo con autismo, ¿no?, el azul. Pero el tema del braille, que es otro punto vinculado porque es discapacidad visual, fue porque yo dije, ¿por qué? Me puse a analizar, ¿no?
dije, ¿por qué a todos, por ejemplo a mí, ¿no? A mí me dicen, Liz, ¿tú qué prefieres, un audiolibro o un libro en físico? Yo digo un libro en físico, pues, ¿no? Porque yo soy, no solamente porque, o sea, porque lo toco, sino también porque yo soy de esas personas que lo raya, lo dobla, lo tiene en el velador, o sea, que le gusta mucho el contacto con el libro, ¿no? Entonces, yo sé que hay públicos que son, aún no teniendo discapacidad visual, son mucho de audiolibros o de ebooks, pero bueno, en fin, cada quien tiene sus gustos, pero yo digo, lo mejor que hay para mí, que es mi opinión obviamente, lo mejor que hay en libros es el libro en físico. Por más que tú me digas que yo estoy acostumbrado al audio, que no quiero el libro en físico, para mí, ¿y por qué no le vamos a dar lo mejor? O sea, ¿por qué le vamos a dar solo una opción? ¿Por qué no le damos todo el abanico de opciones y que él elija? Que él, si quiere, porque si hablamos de inclusión, tenemos que ser accesibles. Entonces, si yo hablo que mis eventos que hacemos en Lima, en Perú, son de literatura inclusiva, ¿cómo voy a hablar yo de inclusión si no llevo otra opción más accesible? ¿No? A ver, por ahí de repente todos son padres de personas con discapacidad, con autismo, síndrome de Down, etc. Pero de repente hay alguien que no tiene visión, entonces hacemos un sorteo, ¿no? Para esa persona, y así no sepa leer braille, le impulsa a aprender, porque le han regalado el libro, entonces puede practicar y todo eso. Entonces yo dije, yo pienso que parte de la equidad, creo que el símbolo de equidad, y siempre lo digo y lo leemos, creo, a cada rato la anécdota del banquito, ¿no? Para ver el fútbol, para ver igual de condiciones, pues necesito un banquito para mirar a la misma altura, ¿no? El partido. Entonces, yo digo, ¿por qué no le damos lo mejor? ¿Por qué nosotros, los que sí tenemos visión, tenemos lo mejor? ¿Por qué los otros no pueden tener lo mejor? Y para mí lo mejor es el libro en físico, ¿no? Eso. Bien, bueno. En todo caso, este es el libro, lo mostramos, acá está el libro en braille, que acá fue impreso por los copistas de Santa Rosa de Lima. Hay un ejemplar que se queda en la BAC y este es el que vamos a sortear en un ratito más. Por mi parte yo voy terminando la entrevista, Liz. Me gustaría saber si Carlos tienes alguna pregunta y si no damos paso también a si el público tiene alguna pregunta que formular o algún comentario que hacerle a Liz para que podamos generar esta interacción. Pero antes, no sé, Carlos. No, simplemente preguntarte, Liz, ¿tenés algún proyecto? Porque se habló bastante de la posibilidad de esta novela que quizás te llevaría más tiempo, ¿no? Respecto de tu papá, pero ¿hay algún proyecto próximo que quieras encarar? Sobre todo pensando que escribís y que sos también gestora cultural, ¿no? Como que recién lo hablabas de tu papá y vos también estás en ese camino de ser gestora cultural. ¿Tienes algún proyecto próximo que quieras contar o en el que estés ahora embarcada? Tengo un proyecto que yo no he escrito ensayo todavía, pero me encantaría, justo un amigo argentino me lo comentó allá hace tiempo, de Apadea, y lo que pasa es de que, la verdad que va a quedar grabado esto, pero lo tengo que decir, Yo estoy harta de las corrientes pro ciertos colectivos y no de otros, ¿no? Entonces quiero hacer un ensayo que hable, porque no tengo nada en contra de la población, la ideología de género, cada quien con sus creencias, pero a veces pareciera que la población de cierto género está sobre las personas con discapacidad. Entonces ahí entra a tallar un tema de que si hablamos de equidad, tiene que ser para todos. No es posible de que las personas con discapacidad visual tengan menos accesibilidad que las personas con síndrome de Down o las personas de la población lesbiana o gay. O sea, quiero hacer un ensayo, pero bien fundamentado, de cómo es la realidad de cada... Porque el ensayo es investigación, ¿no? Implica investigación. Todavía no lo he hecho, pero lo que quiero demostrar es que tiene que ser la equidad para todos, ¿no? Porque vemos una marcha pro cierto colectivo de género, y también el género es un tema delicado, que hay que tenerle mucho respeto, pero que se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado un poco, y entonces ya no es como hace años que empezó con las luchas laborales, ¿no? Ya ahora hemos llegado al punto, yo creo, que la mujer está sobre el hombre, ¿no? Está bien que las tasas de feminicidio sean superiores a las tasas de hombres maltratados, etc. Pero si nosotros vemos las estadísticas de niños, vamos a ver que no hay mucha diferencia en el maltrato familiar
a menores de edad hay tanto niño como niña, es decir, ¿no? Y se analiza mucho, entonces son muchos temas, pero sí me gustaría hacer ensayo sobre la equidad, pero en todos los, ¿no? Porque yo me doy cuenta, ¿no? Me da la impresión que hay mucho trabajo por las personas quizá con autismo y síndrome de Down quizá más, y las personas con discapacidad visual hay menos, me parece, no sé, me parece. No, en Perú. En Perú. El tema no es generar... Claro. O sea, más oportunidades. Claro, me refiero, sí, ¿no? el tema no es generar rivalidades de agenda, sino más bien pensar como muchas veces las luchas son... Desvirtuadas. Claro, no, las luchas se vinculan y también son interseccionales, ¿no? Porque hay que pensar que también muchas personas con discapacidad también pertenecen a cierta población, disidencias claro. sexuales Sí, también. exacto, preferencias. Entonces, bueno, digo... Es un tema complejo. Sí, por eso, es muy complejo, complejo. pero bueno, hay que continuar avanzando. Estudiando primero Bien. ya para poder escribir eso, ¿no? Sí. Por si acaso no tengo nada No, en contra de... Vamos muy bien. por supuesto, pero queríamos como conocer esos Sino que el ensayo es algo que me llama mucho y creo que hay muchas cosas que desarrollar con las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, creo que sería interesante. Bueno, Muy bien. No sé si alguien de quienes nos acompañan quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, me gustaría preguntarte si no has pensado en trabajar en la crónica, ¿no? Porque como hay tantas, de lo que te he escuchado ahora, tantas cosas hermosas que podrías, digamos, dejar plasmadas en un libro de crónicas, por ejemplo, ¿no? De tantas cosas que has dicho de tu padre, de la familia de tu padre, o de cómo se desenvolvía la vida en ese momento. ¿No has pensado trabajar el género de crónica? ¿No te llama la atención? Bueno, por ahora no, pero O sea, sí... comenzaste con la narrativa y te quedaste Sí, con la narrativa. por ahora porque no, es el género que te sientes cómoda, ¿no? Sí, por ahora no, pero sí me parece interesante porque la mayoría de gente que ha leído, por ejemplo, Va a anochecer, que es la novela, algunos dicen que tiene mucho de crónica, porque está fechado, ¿no? En muchos sucesos, cómo era la prensa en el año 2010, cómo funcionaba el sistema de justicia en Perú, el poder judicial, ¿no? Y inclusive en Perú ahora hay muy buenas películas de la crónica de los años 60, 70, 80 que se han vinculado al fútbol, la época de ciertos partidos de fútbol con la época de los nuevos políticos, movimientos sociales y todo eso, y creo que ese sí sería muy interesante. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el relato, ¿no? Y también tengo unos libros de comedia también, que son de temática opuesta a Va a anochecer. Tengo Chiva Expiatoria, que es una continuación casi Va a anochecer, que habla sobre los cuellos blancos del Perú, que son los jueces corruptos del Perú. Y eso se llama Chiva Expiatoria, que está vinculado a anochecer porque es de un juez que me querelló por 1 millón de soles, porque lo dejé, porque me enteré de unas cosas que hizo, y pues la historia habla de cómo ha funcionado el sistema de justicia del Perú y la corrupción, ¿no? Habla de la corrupción y también habla de la corrupción en Estados Unidos. Hay algunas pinceladas ahí ¿no? de un poquito crónica, pero es un relato de Chiva Expiatoria. Yo creo que sí sería interesante, y la crónica merita una investigación, ¿no? Bastante bien hecha. Sí, sería interesante. Como dejar constancia de ciertos hechos, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? ¿Cuánta timidez, chicos? Es que ya fuimos también, fuese desgranando muchos aspectos del libro, y también lo interesante es una invitación para leer, ¿no? Claro. Así Que es. es la función de las presentaciones. ¿Sí? En todo caso, ¿Lo vas a tener a la venta acá? He traído algunas unidades de libro en formato tradicional y también en braille, por si alguien lo quiere, ¿no? Claro. Pero vamos a sortear uno en físico. bueno, si quieren, pasemos al sorteo entonces, si te parece bien. Yo propondría, ustedes no tienen número, ¿no? Carlos y Adriana. No. No, pero... Bueno, está Matías y presente es la única persona con discapacidad. Exacto, yo creo que el de braille, como Se él, lo dejamos. se lo dejamos a él. A Matías. Ajá. Ah, bueno, gracias. Bueno, ganó. ¿Se lo pasa? Se lo entregué ya. Ah, se lo Yo se lo entrego. Sí. Claro. Me toman la foto, pero sí, yo lo Vamos. recuerdo. Vamos. Yo me acerco. Ya, yo voy a darte paso. Hay único ciego de mí. Adelante. Bueno, está Carlos. No. Ahí Estamos, está. hay más, pero también estamos acá.
Fíjate que le está con las Sí, Sí. ahí está. Vamos a sacar la foto. Felicitaciones, Matías. Gracias. Liz, es Liz Geraldine Rojas. Geraldine. Sí. Sí, Rojas Loyola. exacto. Me acuerdo de la calle, Loyola. Sí. Muy bien. La ventaja de asistir a los eventos. Para que vengan a las próximas presentaciones, gente. Está bueno porque es encuadernado. Está bonito. encuadernado. Sí, así es. Gracias, Matías. Chao. Bueno, Gracias. Claro. gracias. Ahí se lo paso. Y vamos a ¿Quiere sortear. pasarlo? No, no. No, la foto. La Para que foto. yo te saque la foto. Y vamos a sortear Ahora el sí, libro sorteo de los- en formato convencional para el resto de los asistentes. Todos tienen un numerito. Yo saco, ¿puede ser? ¿Se acabó? Saca Liz. Bueno, saca Liz el número, ¿sí? Y decir, Pero ya tienes los números. todos tienen su número. Sí. Está todo organizado. Ya está. Yo estaba preocupada. La logística está muy bien acá. A ver. 5. ¿Quién tiene el número 5? Debe ser tuyo. No sería. No me acuerdo que no me ¿Quién lo- No, Ese que le sigue a mí. Otto. Ah, mira. Muy bien. Voy para Bueno, allá. Bueno, excelente. se lo entrega Liz también. Dale que vuelta para la foto. Y la foto. Bueno. Espérate que tengo mi trámite de clave. Muy bien. Ahí va. Saco otra más, ¿eh? Ahí está la foto de reserva. Ya ahí pero paso. Muy bien. Bueno, muchas felicitaciones a los ganadores. Bueno, cerramos este evento no sin antes darte las gracias, Liz, por la conversación, por el espacio, por los libros. También decir que queda un ejemplar en braille acá en la BAC a disposición de todos los socios con discapacidad visual y que Liz tiene algunos ejemplares para la venta. ¿Hasta cuándo te quedas en Argentina, Liz? Sí, ya hasta mañana porque ya ¿Estás pasado ya? me voy. Sí. Ah, muy bien. Bueno, Pasado mañana me voy. El 1 me doy. buen regreso a casa. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Gracias, Adriana. Carlos y a la BAC por permitirle a Leamos Cuentas Gracias a Crónicas. Liz y gracias también por transmitir esto. Y bueno, es importante que todas las personas que están viendo también o que pueden verlo después, que eso también es la gran ventaja de las redes sociales, bueno, se acerquen a este libro y también nos conozcan como biblioteca o si ya nos conocen nos sigan acompañando también en esta labor Así es. cultural. Así es. Gracias a todos por estar y hasta la próxima.